Contenido en la red. La mujer más peligrosa es la que actúa como dama y piensa como hombre. Esto fue Contenido en la red. Frases de todo tipo, pero todas son cosas que a muchos nos suceden todos los días, a todas horas, y merecen ser compartidas, leídas, escuchadas, solo por Helio Radio. Bienvenido, Gran Cráneo Duro, por Helio Radio. Las mejores mentes piensan, hablan, respiran, sueñan, trabajan, imaginan y por supuesto, crean rock. Gran Cráneo Duro. En la actualidad, el planeta está habitado por más de 7.300 millones de seres humanos. Para el 2030 serán 8.500 millones de habitantes. Para ese momento, el rock seguirá trascendiendo de generación en generación. Gran Cráneo Duro. El espacio radiofónico que te ayudará a trascender en el tiempo. Desde el pasado, presente y un posible futuro. Gran Cráneo Duro, todos los jueves, de las 7 a las 8 de la noche, por Helio Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos otra vez aquí con ustedes con este gran programa La Voz de la Justicia, programa de justicia ciudadana. Y ahora vamos a tener una nueva dinámica para los programas que tenemos los jueves. Cada jueves vamos a tener un conductor invitado con nosotros. Entonces, hoy saludamos a nuestro amigo y compañero de trabajo Daniel, que está con nosotros desde el área de víctimas del proceso penal. Él es psicólogo. Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Efraín, muy bien, gracias. Buenas tardes, Melba, ¿cómo estás? Hola, Efraín, muy bien, gracias, muy contenta de estar otra vez con ustedes. Traemos temas muy interesantes hoy. Bastante. La verdad, quédense toda la hora porque va a estar muy controversial el tema, dependiendo desde el ángulo en que se vea, pero también muy interesante desde el punto de que va a ser muy informativo para todos. Sí, de hecho, bueno, el tema de hoy precisamente es acerca de violencia. Vamos a hablar acerca de lo que es violencia con hombres, ¿no? Es importante destacar que siempre existe esta área de atención a mujeres, ¿no? De que, bueno, se trabaja violencia con mujeres. De hecho, contamos con una norma oficial mexicana que más adelante lo vamos a tocar, que es la norma oficial 046 de atención en violencia, ¿no? Sin embargo, dicha normatividad habla sobre la atención que recibe una mujer una vez que vive violencia, ¿no? Pero pocas veces se habla sobre hombres, ¿no? Una de ellas es, bueno, siempre he creído que debe de existir un área de prevención, es decir, trabajo de violencia con hombres, ¿no? Es decir, ¿para qué llegar al punto en donde se tiene que atender, o sea, se tiene que vivir en donde se recibe una atención, etcétera, si puede haber un área en la cual se puede prevenir, ¿no? Es decir, trabajar la violencia con aquellas personas, ¿no? En este caso, bueno, se ha visto, ¿no? Que es mayormente, ¿no? La población que ejerce violencia son hombres, exactamente, ¿no? Entonces, trabajar con ellos en específico, pues ya sabes, ¿no? Estás quitando a una persona violenta de la calle, en el trabajo, en la casa, ¿no? Entonces, ya estás evitando todo eso, ¿no? Entonces, precisamente hoy vamos a tocar de este tema, cómo se trabaja, dónde se puede acudir, ¿cuáles son las señales que uno tiene que exacto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los puntos, no? Porque muchas personas que viven inmersas en lo que es la violencia no saben que están viviendo violencia, ¿no? Claro. Precisamente llegan a un punto en donde ya no hay como un punto de retorno, ¿no? Precisamente porque empiezan a decir, pues es que de haber sabido, es que yo no sabía eso. El Entonces, reconocimiento. exactamente, ¿no? Entonces, precisamente vamos a hablar de algunos puntos muy importantes sobre cómo identificarlo, ¿no? También desde la visión
de la pareja, ¿no? Cómo puede identificar la violencia, ¿no? Y también vamos a hablar sobre la violencia, de cómo un hombre la puede llegar a identificar. Ok, oye, y mira, una frase muy interesante, no me acuerdo quién la dijo, en algún lugar la vi, que decía, no, o sea, hay que también aprender a educar o enseñar a los hombres a no ser violentos, pero también hay que enseñarle a las mujeres en qué momento detectar la violencia y qué hacer para salir de ello. Pero siempre es muy importante lo que decías, ¿no? O sea, generalmente conocemos, o bueno, en su mayoría, conocemos a la mujer que es violentada por un hombre. Esa sería a lo mejor como la regla. Hay excepciones en que los hombres también son violentados y también sufren violencia familiar, no estamos diciendo que no, pero es muy importante también ver, porque como víctimas del delito, pues ¿qué hacemos? Apoyamos a la víctima, ¿no? Exactamente. Y en su mayoría es mujer. Y fíjate que también esto tiene que ver como un nuevo cambio, ¿no? Hay nuevos temas sobre género, sobre incidencia política, que precisamente, por ejemplo, yo desde el área, ¿no?, de víctimas del proceso penal, se observa mucha revictimización acerca de los usuarios que acuden a algunas dependencias gubernamentales a solicitar el apoyo, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba sobre algunos hombres que han vivido violencia, ¿no? O sea, por parte de sus parejas. También. Exactamente, Sí, ¿no? Entonces, pasa esta revictimización, perdón, Sí, no en sé. donde quieren interponer una denuncia, pero también está este tope de tú no puedes porque cómo es posible que te dejaste. Sí, ¿no? fíjate que es muy interesante. Hoy vamos a tocar el tema en específico, por ejemplo, de cómo trabajar esta parte ahora desde el hombre, ¿no? Pero bueno, no cabe duda que, por ejemplo, en la frase que dices de cómo educar a un hombre de no ser violento, más bien cómo educarnos a los ciudadanos, cómo educarnos a todos de no ser violentos y cómo todos detectar estos sucesos de violencia que empiezan a darse, ¿no? Siempre nos han dicho y hemos visto también por la experiencia, y hay estudios al respecto, que la violencia siempre va de menos a más, ¿no? Inclusive lo vemos en temas, por ejemplo, entre vecinos. No siempre cuando llegan con nosotros los usuarios y nos dicen, es que llegó y me agredió y me golpearon entre mis vecinos y todo. Bueno, pero hubo antes alguna situación que empezó a escalar y que no se supo controlar, que no se supo manejar y que por eso llegan a ese tipo de situaciones. Y es por eso la importancia de la prevención, ¿no? La prevención en todo sentido. Y es algo con lo que Justicia Ciudadana trabaja constantemente. La prevención en cuestión de la violencia, la prevención en cuestión de las adicciones y en muchas otras situaciones que tenemos que ir trabajando, ¿no? Ir tomando en cuenta, ir observando y detectando esos indicadores que se van dando y que nos van señalando que hay un foco rojo y que puede suceder algo peor, ¿no? Y hoy en día pues vamos a trabajar desde el punto, vamos a hablar de un tema que sí va relacionado obviamente con la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, pero vamos a trabajarlo y platicarlo hoy desde el punto de vista también del hombre, ¿no? De cómo a veces normalizamos las conductas. Empezamos a normalizar ciertas cosas y yo creo que nuestro invitado nos lo va a poder explicar de una mejor forma y nos empezamos a coludir entre nosotros en ciertos grupos, ciertos sectores, a coludir para poder, pues, ¿cómo se puede decir? A veces no tanto fomentar, sino solapar y decir, pues eso que estás haciendo está bien, ¿no? O eso que estás haciendo, pues sí, no está fuera de lo normal o a veces hasta es merecido que lo realices a la otra persona, ¿no? Y ese tipo de cuestiones son las que vamos a platicar el día de hoy y obviamente también las vamos a ir ligando con el tema de las consecuencias jurídicas que este tipo de conductas pueden tener y los alcances que pueden llegar a tener, claro, sí. Y ¿sabes qué? Que, bueno, como lo decía Daniel hace rato, que sobre todo los indicadores, y como tú dijiste ahorita, lo de la normalización, sí lo estamos haciendo, o sea, pero yo creo que es más también la indiferencia. O sea, como que a lo mejor lo vemos tan normal en cierto punto que decimos, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es normal. Pero bueno, si nos metemos en el rollo de que es normal y que no, yo creo que quedaríamos en un tema muy, muy relativo y sobre todo controversial. De hecho, incluso, bueno, hay como muchas cuestiones, ¿no? Tiene que ver también, por ejemplo, tocando un poco el tema de la normalización de la violencia, tiene que ver también estas cuestiones de los chistes, ¿no? O sea, existen como chistes machistas, existen como que muchos chistes que pueden llegar a discriminar. Incluso
hay algo muy importante que siempre les digo a mis usuarias, que son madres y trabajo con los menores, ¿no? Tú le puedes decir a cualquier persona que es tonto, que puede ser de una forma, ¿no? Repetirle tantas veces Que se lo cree. hasta que se lo cree, ¿no? Entonces, cuando hay un chiste que es repetido, ¿no? Por una población que no vive discriminada, ¿no? O que no vive con violencia, en este caso de las mujeres, pues obviamente este chiste se vuelve un estigma, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuentan como que cuando comparan a las mujeres con algún objeto de la casa, ¿no? Como de, oye, ¿cuál es la diferencia? O etcétera, y todos empiezan a reírse. Entonces, ahí empezamos a hablar sobre la cosificación de las Pero personas. estamos también hablando de, por ejemplo, en las agencias del Ministerio Público, porque yo lo he visto, están los violentómetros. O sea, la broma humillante, ya sabes, o a lo mejor el jaloneo de broma, o cuestiones que, como decía Fren, o sea, no tenemos que llegar al foco rojo, sino quedarnos en el amarillo y ahí tomar el tema de la prevención. Y fíjate qué interesante esa parte, y también como todo es muy subjetivo, ¿eh? Sí. Y bueno, a ver si me están viendo las compañeras, no voy a decir sus nombres, pero platicamos el otro día en la maestría el tema de la violencia, ¿no? Y qué cosas son violencia y qué cosas no. Claro. Y en ese punto poníamos un ejemplo y estábamos hablando del tema, por ejemplo, de feminicidio exclusivamente, y en el tema de los celos, ¿no? Celos extremos, como dice una de las fracciones en el tipo penal. Sí, claro. Dice tener ahí que existan celos extremos, ¿no? ¿Qué son los celos extremos? Y entonces debatíamos esa parte. Y comentaba nuestro maestro, un juez, que nos decía, bueno, es que a lo mejor para unas personas el decirte, a ver, sales de clase a las 9, ¿no? Y entonces a las 9 ya te estoy esperando, o ya te estoy llamando para ver en dónde estás. Y de tu escuela a tu casa te haces, no sé, media hora, y a la media hora ya te están marcando para ver si ya llegaste. ¿Y con quién estás? ¿Y con quién hablas? Y cuestiones de ese tipo, ¿no? Y entonces nos preguntaba, ¿esos son celos extremos o eso es una conducta normal? Bueno. Exacto. Y, bueno, a un cierto punto, en lo particular, yo Claro, sí. creí que eso ya es un tema de celos extremos, porque ya es un tema de control de dónde estás, a qué hora estás, con quién estás, en qué momento llegas y todo. Y otras personas decían, no, pues eso es como Es lo normal, Lo ¿no? normal, pero fíjate Entonces empezamos ahí con el tema de que esto es como muy subjetivo de repente, porque Claro. unas personas lo tomamos de una forma y otros, por eso hay cuestiones de parámetros y hay que empezar a identificar perfectamente. Sí, de hecho, va aumentando, ¿no? Está esta parte de lo que es el ciclo de la violencia o escalada de la violencia, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo llegamos de un punto a otro? Retomando el ejemplo que me acabas de dar, Efraín, sobre a qué hora sales, ¿no? Empieza como algo muy, muy sutil, ¿no? Porque la violencia empieza con algo muy sutil, ¿no? De, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué haces, no? ¿no? Va de golpe, Exacto, o sea, no va rápido, inmediato. ¿no? Exacto, entonces viene como de, oye, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Oye, ¿nos podemos ver? ¿No? Entonces empieza como con este coqueteo, ¿no? Muchas personas no lo identifican porque precisamente lo ven como un acto romántico, ¿no? Pero posteriormente empieza a aumentar, ¿no? Porque ¿qué sucede si la pareja empieza a hablar de, oye, es que mira, me quedé de ver con mi grupo de amigas, ¿no? O voy a ir a tal lado. Y posteriormente empieza, bueno, es que yo creí que ibas a empezar a estar conmigo, pues ya sabes que siempre lo como hacemos. intenseo. Exacto, ¿no? Pero empieza también un chantaje, porque empieza de, bueno, es que mira, yo tenía preparada una sorpresa, etcétera. Entonces, Pero bueno. Exacto, ¿no? Entonces, la persona empieza a ceder. Creo que les ha pasado, ¿verdad? Sí, nos ha pasado. Sí, llega a pasar, ¿no? Entonces empiezas como a ceder al grado que dices, bueno, está bien, ¿sabes qué, amiga? Voy a salir con fulanito de Y tal, dejas, claro. y dejas, ¿no? Y obviamente va a empezar a escalar eso, ¿no? Y ya cuando llega un punto en donde, oye, ¿a qué hora estás? ¿Te haces tanto tiempo? Es como de, ¿en qué momento llegué a este punto, no? Porque Sí. precisamente nosotros, era otro tema que yo he tocado con mis colegas, es que somos una generación en la cual ha crecido con la normalización de la violencia. Es decir, desde chicos nos han enseñado de qué es normal, ¿no? Y qué es lo que se tiene que hacer. Pero obviamente como profesionistas en estas áreas, te empiezas a sensibilizar, al grado de que dices, bueno, lo que estoy haciendo está mal, ¿no? Pero llegas a un punto y caes.
¿no? Entonces todos Pero estamos fíjate que lo que expuestos. comentaba ahorita Fran era que sí es un tema subjetivo, pero yo también siento que tiene que ver mucho con el reconocimiento que tengamos, ¿no? Porque, o sea, si estoy a lo mejor siendo víctima de que mi novio es violento y no me doy cuenta, Sí. o sea... A lo que me refiero a lo mejor con el tema de subjetividad es que a lo Es mejor que es al súper principio, o sea, es como muy difícil, ¿no? Identificar. Porque también entendamos que de repente a veces este tipo de conductas empiezan a darse cuando a lo mejor también empieza a darse la relación, ¿no? Cuando Ujú. todavía hay un enamoramiento. Ujú. Entonces el tema del enamoramiento es súper difícil. Entonces cuando dices, o me está controlando, me quiere así como poseer, me está cosificando, un tema de me está protegiendo, me está cortejando, está al pendiente de sí, mí, claro. le interesa lo que hago. Entonces esa Nos ha línea pasado entre también. una otra cosa es como muy delgada y creo que ahí es cuando empieza el problema, ¿no? Ujú. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y empezar a informar a la gente para que empiece a tomar en consideración este tipo de situaciones. Pero bueno, y también recordemos que hoy en día el tema de la violencia familiar pues ya es un delito que se persigue de oficio. ¿Qué Exacto. quiere decir? Que para empezar, cualquier persona lo puede denunciar y segundo, una vez que se inicia el trámite de la denuncia por violencia familiar, se sigue hasta que tenga una terminación que bueno, ya podremos saber que dependiendo cómo se vaya dando la investigación, pues podría ser a lo mejor un tema de un archivo o finalmente tener que llegar al juzgador, pero a lo que voy es que no cabe el tema del perdón por parte de la persona que ha denunciado, ¿no? Entonces, ahí ya no cabe esta figura y pues tenemos que continuar con la secuela procesal. Así es. Les recordamos a todas las personas que nos están viendo que están los números en cabina, el 418-3121, por si quieren hacer alguna llamada, tienen alguna duda, quieren comunicarse con nosotros, pues con mucho gusto aquí lo podemos recibir la llamada y platicar sus comentarios o alguna pregunta que tengan, adelante. Entonces, si el buen Ángel nos lo permite, vamos a nuestro primer corte y regresamos aquí con nuestro invitado el día de hoy. Helio Radio. Medio alternativo. Helio Radio. En línea para todo el mundo. En tu móvil, en tu ordenador, en tu tablet. El futuro es hoy. Una realidad. El futuro es hoy. Una realidad. Helio Radio. Medio alternativo. La señal se origina en Avenida 32 Poniente, número 316-A, Colonia Santa María, Puebla, Puebla. Helio Radio. Medio alternativo. Facebook, Helio Media. Teléfono en cabina, 418-3121. WhatsApp, 2228-297025. Helio Radio. Helio Radio. Medio alternativo. Medio alternativo. En Helio Radio creemos en el poder de la imaginación y la palabra, aquellas emociones que se escriben y se comparten en redes sociales y ahora en radio. Esto es Contenido en la Red. Contenido en la Red. Consejos, indirectas, sarcasmos, frases de amor, desamor, todo lo que buscas está aquí. Contenido en la Red. Contenido en la Red. Lo triste de dar segundas oportunidades es darte cuenta que te equivocaste una vez más. Esto es Contenido en la Red. No subestimen a las buenas personas. Todos llevamos un hijo de p*** adentro. Contenido en la Red. El que te quiere ver te ve. No importa si son 15 minutos, si para ir a caminar, comer o hablar. Un tiempo se hace cuando hay ganas. Esto fue Contenido en la Red. Frases de todo tipo, pero todas son cosas que a muchos nos suceden todos los días, a todas horas, y merecen ser compartidas, leídas, escuchadas, solo por Helio Radio. Bienvenido, Gran Cráneo Duro, por Helio Radio. Las mejores mentes piensan, hablan, respiran, sueñan, trabajan, imaginan y por supuesto, crean rock. Gran Cráneo Duro.
En la actualidad, el planeta está habitado por más de 7.300 millones de seres humanos. Para el 2030 serán 8.500 millones de habitantes. Para ese momento, el rock seguirá trascendiendo de generación en generación. Gran Cráneo Duro. El espacio radiofónico que te ayudará a trascender en el tiempo. Desde el pasado, presente y un posible futuro. Gran Cráneo Duro, todos los jueves, de las 7 a las 8 de la noche, por Helio Radio. Euforia Deportiva. Nuestra pasión. Euforia Deportiva. Nuestra pasión. Donde escucharás las noticias más importantes y relevantes del fútbol local. Y qué buena pelota, atención con esta para el pueblo, la tira Acuña. Nacional. Quiere generar una falta en Carrera y lo logró. Falta de Sánchez, el remate, salva Armani. E internacional. Que pelota para Messi, Messi al arco, gol. Euforia Deportiva. Nuestra pasión. Nuestra pasión. Conduce Jorge Ramírez el Rojo, Adrián Romero, Martín Quintanilla y Paul Moreno. Todos los lunes y viernes en punto de las 7 de la noche por Helio Radio en TuneIn y Helio Media en Facebook. Euforia Deportiva. Nuestra pasión por Helio. Regresamos con ustedes ya con nuestro invitado el día de hoy, el psicólogo José Gabriel Licea Muñoz. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación que me hacen. Aquí estamos. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Él viene de Hombres Trabajándose Puebla. Así es. ¿Nos puedes decir, Gabriel, qué es Hombres Trabajándose Puebla? Es un programa de reeducación para hombres que se reconocen como violentos y que ya no quieren ejercer esa violencia. Es una metodología que tiene más de 30 años de estar funcionando. Aquí en Puebla estamos cumpliendo 11 años por estos días de estar trabajando con este modelo. Felicidades. Ay, sí, ya ha pasado mucho tiempo y ni siquiera nos dimos cuenta cómo sucedió. Y 11 años ya es bastante. Sí, claro. Sí, entonces es una metodología para erradicar nuestra violencia. Ok. ¿Cualquier hombre puede ir o cómo es que funciona para que los hombres lleguen con ustedes? Sí, de hecho, en efecto, cualquier compañero que se identifica como violento tiene la posibilidad de acercarse. En esos 11 años, la mayoría han llegado de manera voluntaria. O sea, como identificando que tienen problemas en su relación de pareja o con su familia, y entonces pues les informan de que existe este espacio y se acercan. Entonces se empiezan a involucrar y empiezan a tener sesiones porque obviamente la decisión de violentar, ahora hace rato mencionaban esta naturalización, pues ha sido parte o producto del desarrollo de las personas, de exponernos a las violencias, de entender que muchos de los conflictos, situaciones de tensión o fricción que vivimos el día a día se resuelven con violencia. Entonces, en ese sentido se naturaliza. Pero, pues al final, si hay un malestar que expresa una familia, la pareja, o al final hasta un hombre que está violentando también empieza a sentir un malestar hasta por su propia forma de resolver violenta, porque como que hay un rebote de la violencia. Entonces, pues deciden atenderse, ¿no? Okay. Imagino que no todos los hombres que llegan ahí o que podríamos decir que somos o son violentos es porque forzosamente han ejercido una violencia física, ¿no? O sea, también puede ser de otra manera. La pregunta es exactamente esa: ¿cómo o qué le podemos decir a la gente que nos está viendo? ¿Qué puedes tú empezar a observar en ti que creas que ya eres una persona violenta? Porque también pues hay discusiones que creo que pueden entrar en un tema que eso sí podría ser a lo mejor normal, pero ¿qué podríamos empezar a ver o qué podemos empezar a analizar en nosotros para creer que necesitamos este tipo de ayuda? Como es naturalizada la violencia, en efecto a veces cuesta trabajo identificarla, pero básicamente para quien la está padeciendo, porque se empieza a sentir mal en esa relación, incómodo en lo afectivo, en lo emocional,
Creo que también en la naturalización pues no logramos a distinguir que existen acciones que intentan controlar o imponer una idea, ¿no? Entonces cuando empiezo a sentir que invalidan mi forma de pensar, de ser, pues esto es molesto, ¿no? Genera ya sea enojo, tristeza, miedo. Entonces cuando todas esas cosas me evoca la persona con la que estoy interactuando, es posible que me esté violentando. O un hombre, bueno, eso cuesta más trabajo. Cuando tú ejerces violencia, pues claro, estás obteniendo algo, ¿no? Que es controlar a la persona, obtener algo de esa persona, y en ese sentido hasta puede sentirse que ganó algo, ¿no? Que ya posee algo que quería y no lo percibe como si estuviera generando un daño. Es hasta que empieza a ver quizá el malestar de la otra persona que dice, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, ya sería como consecuencia de la acción. O, por ejemplo, alguna conducta, algún denotador que nos indique que ya, a lo mejor yo como hombre necesito ya ir, no hay, lejos que sea a lo mejor una conducta violenta física. O sea, a lo mejor una psicológica, ¿de qué manera? ¿Solo notando el malestar de la otra persona? Bueno, quizá es que me han preguntado varias veces cómo es que llegan los hombres a un grupo, porque entonces significa que voluntariamente llegan porque reconocieron que son violentos. No se da. Es difícil que ellos lleguen por sí mismos porque notan que ejercen violencia. Okay. Casi siempre hay una controversia, una exposición de, ¿sabes qué? Me está afectando lo que me estás haciendo, oye, me lastimas, o se ponen a llorar, en fin. Entonces los compañeros es cuando empiezan a pensar, bueno, ¿qué está sucediendo, no? Exacto. Y lamentablemente los que llegan casi siempre es porque están en una situación de crisis, de una situación muy avanzada de violencia, donde la pareja o ya les dijo que no pueden continuar, o ya están en un trámite de divorcio, o ya hay una relación bastante incómoda donde ya no le hace caso, sí, ya como ignorar, es como encontrarse molesta todo el tiempo. O incluso ya haber iniciado un trámite legal. Sí, exacto. O decirle, o ponerle un ultimátum. O sea, si tú no te atiendes, porque fíjate lo que estás haciendo, o sea, yo no puedo seguir. Sí, claro. La mayoría llegan por eso. Ok. Me gustaría preguntarte, Gabriel, ¿cuál es el perfil que tiene un hombre violento? O sea, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿vive algún tipo de alcoholismo? ¿Qué actitud? O sea, realmente, ¿cuál es el perfil de este tipo de hombres? Va a sonar ridículo, pero es tener pene y testículos. Ese es el perfil del hombre. El primer requisito. El primer requisito es tener pene y testículos. Ok, sí. Es que básicamente porque nací como hombre y se me definió como tal, se me empieza a educar de esa manera. Okay. Entonces es como si fuera inherente a nosotros, aunque más bien es un proceso de aprendizaje. Nada más que lo hacemos muy explícito, menos nos vamos cuidando, lo vamos haciendo con de ciertas formas, ¿no? Porque al final socialmente la violencia no es aceptable. Okay. Entonces por eso se trata de ocultar, por eso un hombre la justifica, cada vez que la ejecuta intenta decir que era necesario o que es una reacción y este tipo de cosas, ¿no? Sí, se empieza como a disculpar. Y en este punto, ¿no? Tiene que tener un antecedente, ¿no? ¿De dónde lo aprendió? ¿Cuál es el antecedente familiar que detona esta situación en un hombre? El antecedente familiar es muy importante y tiene mucho peso, pero no es necesariamente el más importante. Okay. Es la cultura en general. Tenemos modelos, ¿no? Porque hay mujeres que inclusive dicen, no, nosotras somos las culpables porque educamos a hombres violentos y cosas así, no se llega a pensar o las culpamos a ellas, pero en realidad aún en una familia donde no estuvo un padre presente, está educando así en su ausencia, de modo que, bueno, el papá no está, entonces papá no debe estar en casa necesariamente, ¿no? O bien tengo modelos de masculinidad, es decir, de cómo debe comportarse un hombre en mis maestros, en mis tíos, en mis hermanos, en mis amigos en la escuela, el sacerdote, en cualquier lado nos estamos modelando, nos estamos recreando la manera en que debemos comportarnos como hombre. Okay. Entonces, con esto quiero decir, puede haber compañeros que hayan crecido en un seno familiar súper violento, pero no necesariamente son tan violentos, voy a decirlo así, tan violentos más adelante. O puede haber
hombres que hayamos crecido en una relación o en una situación familiar no tan violenta, pero que puedo inclusive ser un feminicida. Claro. Entonces, no hay algo en particular, es difícil, es complejo. Entonces, por eso, en el grupo lo que estamos haciendo es poder ubicar, si ya reconocí una violencia, no importa el impacto que tenga, al final es violencia, y toda violencia es importante trabajar. La intención del curso no es entender cómo es que la ejecuté, cuál fue el mecanismo, ahí sí, el mecanismo detonador personal, ese momento en particular, donde recogí un aprendizaje de mi vida, que a lo mejor fue del sacerdote, de mi hermano, del primo, pero en ese momento lo jalé y lo traje a mi conciencia, colocándome como autoridad, pensando que soy superior por encima de, obviamente, de la persona con la que estoy, que siempre es una mujer, y la violento. Entonces, por eso el trabajo es personal, por eso es como descubrir lo que cada uno se trae de su propia historia. Cuando un hombre empieza a trabajarse, llega un momento en que ya no es inconsciente el tema de cómo fue que sucedió eso, ¿no? Sí, claro. Sino que ya tengo bien clarito ¿En qué momento? y cuáles son mis mecanismos para ejercerlo de manera más frecuente. Okay. Gabriel, y bueno, una pregunta, ¿a través de qué procesos, qué aprendizajes llegan al objetivo de, bueno, como lo dice la asociación, ¿no? Bueno, el lugar, hombres trabajándose, o sea, ¿a través de qué procesos? Es de reeducación, pero es a partir de los apoyos que me dan los otros compañeros. De hecho, podríamos decir que hay un lema del grupo que es: si en colectivo aprendimos a violentar, en colectivo podemos aprender a no hacerlo, ¿no? Wow. Entonces, por eso nos vamos como identificando con el otro, y si acaso no está entendido cómo fue que decidió, qué mecanismos de la cultura están dentro de mí y se evocaron para ejercer cierta violencia, a lo mejor otro compañero sí lo hizo y sí sabe y se lo comparte. Bueno, en mi caso fue esto, ¿no? Porque no tenemos los mismos detonadores. Exacto. Pero a veces sí, a veces coincidimos. Entonces ya te comparto el mío y entonces resulta que sí era, ¿no? Sí encajó. Lo que pasa es que quería que me sirviera la comida caliente, porque las mujeres así deben estar al pendiente de que cuando yo como no se debe enfriar mi tortilla, ni no se debe enfriar mi sopa, o bien debe estar preparado el guisado ya calientito para cuando acabo ya inmediatamente me lo sirven. Entonces eso es algo que tenía que hacer, y lo tenía que hacer inmediatamente, ¿no? Otro compañero a lo mejor se lo devolvió y le dijo, eso es. Entonces, nos ayudamos mutuamente a tomar conciencia, ¿no? A partir de las propias ¿Es a través de psicólogos, actividades? Es una dinámica de trabajo que siempre se repite. Yo pongo el ejemplo de cuando aprendo a andar en bicicleta, ¿no? Cuando empiezo, tengo que empezar como a concentrarme en una cosa, en un pedal, en el otro, en el manubrio, hacia donde voy, equilibrio. Entonces, con un manual, vamos avanzando para entender el proceso, pero de pronto me falla uno, me falla otro, pero no es a través de la constancia, el trabajo constante, repetir el proceso, que se va automatizando una forma de entender rápido cómo es que estoy decidiendo violentar. Y lo más importante, saber en qué momento me puedo detener. Porque hay un recurso para hacerlo, tiene sus pasos para detenerme. En este punto, bueno, me llama la atención, ¿no? El cómo, supongo que uno de estos mecanismos de fuga que tienen muchos hombres que son violentos, ¿no? Como para escapar de la realidad o de lo que están ejerciendo, ¿no? ¿Cómo es que llegan al alcoholismo? ¿Cómo es que llegan a algún tipo de ser usuarios de algún tipo de droga, etcétera? Bueno, pues es que también forma parte de la construcción de identidad masculina, ¿no? Como tomar riesgos, hacer cosas más peligrosas. Ya ven que el alcoholismo, vemos cómo empieza a edades más tempranas, ¿no? Cada año pareciera que es más temprana la edad. Sí. Porque estamos entendiendo que debemos demostrar que somos atrevidos. Y eso es algo muy común en el inicio del consumo de sustancias, ¿no? Ahora es un poco menos diferenciado si diferenciamos el consumo de alcohol o drogas entre hombres y mujeres. Las mujeres también ya están subiendo su consumo de alcohol y sustancias, pero digamos que si pensamos en lo tradicional ha sido como una presión social el de tener que
fumar, consumir drogas, porque son cosas que nos han dicho que no debemos hacer. Y entonces, como un hombre debe ser atrevido, confrontativo de la Fuerte. autoridad, entonces tengo que hacerlo. Entonces puede caer en una situación de hábito, ¿no? Ok. Pero es importante señalar que ni el alcohol ni las sustancias son generadoras de violencia. Sí, solamente es como un inhibidor de... Solo exacerban el problema. Exacto. O sea, el problema ya viene de fondo por la construcción de identidad y se refuerza o se libera con mayor facilidad Con esos... con las sustancias. Claro. Oye, mira, vamos a mandar saludos a la gente que nos está viendo. Vamos a mandar saludos a Fernando Márquez, que nos está viendo, Itzel Lemus, Carlos Mota, Gladys Barahona, León Marco, Carlos Alberto Enciso, Franco Ramírez Barranco, no sé si tienes por ahí más, Melba. Sí, Anaí Báez y Yuri Reyes también, gracias por vernos. ¿Tú, Dani? ¿No, Ok. ¿tú no tienes a nadie? Sí, Mariana, dale. perdón, Ok. no. Mariana Flores García también que nos está viendo, Alex Barrientos, Fernando Márquez que nos pregunta, ¿la violencia puede canalizarse al divorcio y de manera separada manejar la denuncia? Bueno, ahorita lo contestamos. Braulio Rojas, Juan López Osorio, Claudia Sotelo, Paola Eumañá, Rojas Fernando, Isaac García. También a Víctor Eduardo Cuellar y a Alejandro, que nos está viendo del otro lado. Gracias, Alejandro. Mira, respecto a la pregunta que nos hace aquí Fernando Márquez, sí, evidentemente, bueno, el tema de la violencia, antes se manejaba el tema del divorcio necesario y la violencia era una de las causales del divorcio, ¿no? Hoy en día, pues ya el divorcio lo puede tramitar cualquiera de las personas. Sin causa específica. Exactamente, sin ninguna causa, irse al divorcio y, pues, sin duda, iniciar su denuncia por el tema de violencia familiar que existe, ¿no? Y Carlos Alberto Enciso Cardoso nos pregunta, ¿la violencia se puede aprender? Se aprende. O sea, eso es lo que estamos planteando, de que ese es como el resultado, ¿no? De nuestro aprendizaje violento, pues que la ejercemos, ¿no? Y no necesariamente en familia, como nos comentaban, ¿no? Desde sí, el no. padre, el de la tiendita, el amigo, el primo, el compañero. Sí, ahora pensemos en las redes sociales, en los Bastante. Videojuegos. videojuegos, o sea, toda la cultura en sí, si se dan cuenta, pues está rodeada de violencia, ¿no? Claro. Sí, Bastante. Ujú. Sí. Se me viene, algunas preguntas. Por ejemplo, he tenido casos, ¿no? En donde llega un hombre, ¿no? Que ejerce violencia, ¿no? Está con esta idea de que no le ejerce, ¿no? De que todos necesitan ayudas menos esa persona. Pero ¿qué sucede cuando salta de una relación a otra? Es decir, es como de terminas mal con una relación, brincas a otra y obviamente se va repitiendo el mismo modelo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con ellos? O sea, no todos ejercen como, no sé, el mismo ciclo, ¿no? Pero ¿qué sucede con los que empiezan a tener parejas múltiples? Bueno, pues empieza a ejercer más violencia, ¿no? O sea, bueno, Sí, me claro. refiero a que son más víctimas. Pero me parece que es importante que precisamente se haga una reflexión sobre si acaso entonces no ha encontrado como una relación que suponga que deba ser satisfactoria. Uh-huh. Si acaso, si ya son como tantas parejas, si no se ha puesto a pensar si algo en él también está influyendo como para que su relación no fluya o no se sienta cómodo o sus parejas no se sientan cómodos con él, ¿no? Creo que tiene mucho el tema aquí que me imagino que muchos de los hombres que llegan, como dices, llegan ya en un momento de crisis. Sí. Se me hace muy similar al tema, por ejemplo, de las personas que he escuchado, hay grupos de neuróticos o de alcohólicos que normalmente llegan al lugar ya hasta que de plano ya tienen como muchos conflictos a lo mejor y hay alguien que les dice lo que mencionabas, ¿no? O sea, si no vas y no te atiendes, pues no podemos seguir o cuestiones así, ¿no? El programa que ustedes están manejando, que trabajan con estos hombres, más o menos, ¿qué tiempo? O sea, ¿tiene un tiempo, ya es de por vida? ¿O qué tiempo pueden estar como para al menos aprender herramientas básicas para poder detectar? Y algo que también me gustaría que nos comentaras,
¿cómo podemos, hace un momento comentabas, empezar a detectar y frenar, ¿no? Antes de ya ejercer ese, como tal, a lo mejor acto. ¿Qué se hace para poder lograr llegar a ese punto? Bueno, si hay la metodología establece como pasos a seguir para reconocer mi cuerpo, mis pensamientos y mis emociones. Tengo que integrarlas. Entonces, el que yo pueda como integrar estos tres aspectos que forman un triángulo, me plantearían como una persona equilibrada. Entonces, debo tener mayor conciencia de qué me dice mi cuerpo en cada situación. Pero, por ejemplo, hace rato ustedes tenían mucho calor y ahora ya seguramente tienen algo de frío. No, yo no, yo estoy bien. Yo sí. Pero esa conciencia de cómo me siento es importante, ¿no? A veces no le presto atención y son aspectos que tienen mucha importancia, ¿no? El como estar ubicado en el entorno, ¿no? O sea, hay narraciones de compañeros que van manejando en el periférico y están en un asunto de que mi pareja me está reclamando que voy muy rápido, y entonces eso le genera tensión y fricción. O sea, ¿por qué una mujer me tiene que decirme cómo tengo que manejar, no? Eso es algo que está sucediendo aquí adentro. Pero entonces, mientras está aquí en este rollo, no se percata que atrás están sus hijos, por ejemplo, ¿no? Ay, sí. Entonces, es como tener una capacidad de amplitud para percibir lo que pasa fuera de mí, lo que pasa dentro Sí, de de mí. 360 grados, Sí, ¿no? lo que estoy sintiendo, qué nombre le pongo a esta emoción y qué estoy pensando. Todo esto es interno para que pueda detenerme. Pero eso, repito, es un procedimiento que se va llevando en un paso a paso, donde hay uno en particular donde los hombres debemos reconocer nuestras propias señales muy personales de los momentos de mayor tensión y fricción que son indicadores de que estoy a punto de ejercer violencia. Ahí no podríamos hablar de que uno es en particular, por ejemplo, tensión en mis manos o en mis brazos, o que tengo calor o se me sube la sangre a la cabeza, como dicen algunos. Sí. Cada persona diferente. tiene. ¿Y qué pueden hacer, por ejemplo, ya digamos un hombre que ya detectó, yo siento esto y así, qué puede hacer en ese momento de empezar a detectar, o cuál sería como una herramienta funcional para tratar de evitar llegar al grado de ser violento? ¿No? Ajá. Se tiene que alejar, se tiene que ir de ahí. Pero en el modelo explicamos el paso a paso. Ajá. Porque si estamos ahorita en una entrevista y agarro y ahí nos vemos, Sí, claro. pero no les dije ahí nos vemos ni siquiera. Sino Yo que- me pongo peor. Y Sí, entonces, porque imagínate, más. si estás como que hablando con tu pareja y de Y te repente va. empieza como la discusión y tú, no sé, hay algo que te dicen que pum, te hace como que medio reventar y Ujú. empiezas a sentir eso, pues tampoco, no creo que tampoco sea así como que chin, ya me voy, Ya ahí digo. quédate No, hablando. claro. ¿no? Entonces por eso lleva un procedimiento para que no se asuma como una violencia porque me ignoras, ¿no? Ujú. O sea, Claro. no te importa lo que estamos hablando o otra vez lo mismo. Ujú. Entonces, para que no caiga en esto se lleva un acuerdo con la Acuerdos. pareja que Sí. tiene una serie de pasos a seguir y también de pasos a regresar, ¿no? De cuando yo ya Me calmé. me regulé, ya estoy procesando mi situación de tensión y fricción con los elementos que el propio programa me aporta, y entonces pues ya regresar, ¿no? Inclusive con la posibilidad de que nos llame al programa y oye, ¿sabes qué? No sé, me está pasando algo, ¿no? Pero ya no violento, o sea, ya se detuvo. Entonces eso es lo que busca el curso 1. No. Porque ¿Cuántos? Son varios Ajá. cursos dos cursos. y que, lo que Porque te la preguntaba. pregunta, ay, bueno, Sí. ya nos fuimos hasta Sí, allá. ya El asunto es que para regresar, ¿cuánto tiempo se lleva? Es un proceso que en el curso 1 se estima que por promedio serán unas 26 sesiones, para que vaya entendiendo. Grupales. Sí, ¿Y grupales. cada sesión qué tiempo es? Cada sesión dura 2 horas. Ajá, y es... Y entonces o sea, es hay que diaria, venir es cada a semana a la que se semana. presenta el grupo. Una vez a la semana. Una vez a la semana, y pues bueno, pues cada compañero avanza a su propio ritmo en el sentido de cuánta honestidad pone en su trabajo, cuánto Exacto. empeño, cuánto interés. Eso se observa también, y puede ser menor el tiempo a 26 Sí, semanas claro. para ya aprender cómo a ubicar cómo he decidido violentar. Pero bueno, ahora curso 2. El curso 2 puede ayudarnos a identificar una gama, un abanico de posibilidades no violentas de afrontar esa tensión y fricción. Oye, aquí nos está preguntando Carlos Alberto Enciso, ¿se puede curar la violencia?
pues podemos disminuir la violencia. Eso es lo que sí tenemos evidencia de manera muy, muy, muy importante. Y la idea, según el programa, es la erradicación, o sea, es decir, podría erradicarse, pero requiere un proceso sumamente dedicado, largo, y de como mantenerse atento, ¿no? a nuestro proceder. Entonces, el proceso, si lo analizamos entre curso 1 y curso 2, serían 6 meses y 6 meses. O sea, en un año se supone que ya tengo bastantes herramientas y recursos importantísimos para no violentar. Puede ser más, puede ser menos. Pero un compañero sí es conveniente que sí se siga revisando constantemente y que no pierda contacto con sus nuevos compañeros. Un seguimiento. Sí, de hecho se hacen llamadas cada 6 meses para saber qué está pasando y cómo está el compañero. Pero es importante generar una nueva cultura de la masculinidad, donde nos apoyamos y donde no vamos a fomentar nuevamente acciones violentas para resolver las tensiones y fricciones. Pues mira, vamos a un corte y regresamos, y no antes que ojalá regresando nos puedas contestar esto. Nos dice Fernando Márquez: los padres que ya fuimos violentos, ¿cómo canalizar a los hijos para que no repitan el modelo? No, que él vaya. Bueno, vamos a un corte y regresamos, Ángel, gracias. Diario de la Mañana. 95 años de llevar hasta tus manos los acontecimientos más importantes de Puebla, México y el mundo, para informar de manera oportuna, plural y objetiva. Todo el acontecer político, social, deportivo, económico y cultural. Nuestra principal labor es el arte de dibujar los acontecimientos que reflejan la realidad actual, plasmarlo en texto y papel, a través de un procedimiento periodístico, meticuloso, de forma rápida y oportuna. Nuestra finalidad, mantenerte informado del acontecer diario. 95 años, generando opinión y siendo referente de la prensa escrita. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana, decano de la prensa poblana, 95 años nos respaldan. Helio Radio. Medio alternativo. Helio Radio. En línea. Para todo el mundo. En tu móvil. En tu ordenador. En tu tablet. El futuro es hoy. Una realidad. Helio Radio. Medio alternativo. La señal se origina en Avenida 32 Poniente, número 316-A, Colonia Santa María, Puebla. Helio Radio. Medio alternativo. Facebook, Helio Media. Teléfono en cabina, 418-3121. WhatsApp, 2228-297025. Helio Radio. Medio alternativo. Estamos aquí con todos ustedes con esta pregunta que ya contestaron, pero quisiéramos retomarlo en el tema de los padres que ya fuimos violentos, ¿cómo canalizar a los hijos para que no repitan el modelo? Bueno, yo digo que eso de fuimos está en duda. Obviamente. Es que a lo mejor ya fue. Puede ser, pero está en duda. Bueno, la verdad, perdón que yo dude, pero Okay. es que es más fácil ver la violencia de los otros, ¿no? Claro. Está bien, de hecho yo pienso que entre masculinos debiéramos ayudarnos en ese sentido, como delatarnos, dice, oye, estás haciendo esto, estás lastimando a tu compañera, ¿no? Creo que tal vez te convendría recibir ayuda, ¿no? Eso sería muy bueno para fomentar pues es como una hermandad, como un apoyo entre hombres que no se ha dado en ese sentido, ¿no? Para dejar de violentar. Y bueno, pues el asunto es que es una decisión personal. Entonces, yo creo que quien sepa que existe este grupo tendrá que definir si quiere trabajarse.
Pero sí podría él a lo mejor, bueno, independientemente de que a lo mejor él tendría que, porque yo creo que ya está como detectando que fue o es violento, puede ir y además puede a lo mejor, si él ha identificado a otra persona de su familia, pues también decirle, oye, pues vamos, ¿no? A lo Sí, mejor pero- vamos juntos al grupo. Claro. Y hay algo muy concreto también que decía al papá, ¿no? Al compañero. Es compartir las consecuencias que ha tenido la violencia que sí ha identificado, que ejerció anteriormente, Ok. la que ubique. Oye, ¿y dónde los pueden encontrar? Sí, pues nos sesionamos todos los jueves, de hecho de aquí voy para allá. Rayando. Sí, vamos para allá. Todos los jueves de 7 a 9 de la noche nos reunimos en la 21 Sur 503, letra B. Está entre Avenida Juárez y la 5 Poniente, es un área céntrica, mucho transporte. Y a los compañeros nuevos les pedimos que se reúnan 10 minutos antes de la hora de inicio para llenar un formulario y adelante. O sea, la primera sesión es para ver de qué se trata, no van a participar porque hay quien tiene miedo, o sea, de verdad Sí, claro. quien tiene miedo porque se siente expuesto. Pero sí, nada más observa en qué consiste el modelo, al final decide si quiere participar o no. Entonces nadie está forzado a menos que tenga una responsabilidad legal en ese sentido, ¿no? Claro. O sea, porque tenga que cubrir una medida, ¿no? Claro. Claro. ¿Algún teléfono donde los puedan contactar? Sí, en el 2222 55 09 18. Les pedimos que sea mejor un WhatsApp, porque de pronto es difícil contestar. Bueno, sí, descontestamos y tratamos de hacerlo inmediatamente, pero digo, para una llamada sí es difícil contestar, ¿no? Claro. Y bueno, y si no, también pueden acudir a Justicia Ciudadana, a los teléfonos 296-2121, 296-6465, 296-6464 y 296-6466. Esto, pues, obviamente porque el grupo de hombres trabajándose y Justicia Ciudadana están colaborando para hacer, obviamente, un vínculo y trabajar en favor de la ciudadanía y en este tema en específico, pues, trabajar con los hombres para poder, pues, erradicar la violencia y cambiar nuestra forma de ser, ¿no? Y sobre todo también trabajarse, ¿no? Porque en esta cuestión de que, bueno, muchas personas llegamos y dicen, es que yo no ejerzo, ¿no? Y me comentaba Gabo, ¿no? No, es que no se trata de que solamente tú la ejerzas, sino que también tienes que trabajar esta parte de las masculinidades para poder, ¿no? Realmente erradicar la violencia. Claro. Así es. Mira, tenemos un comentario, Melua, no sé si quieras ahí, de Arturo Sí. Huerta. Arturo Huerta nos dice, hola chicos, muchas pero muchas felicidades por tan excelente programa. Yo puedo dar un testimonio de que se puede regenerar la violencia. Bueno, sí ha de ser muy estricto aún con uno mismo y con nuestra familia. Se le llama violencia, porque cuando era joven tenía un carácter muy difícil y ahora soy extremadamente pasivo. Saludos cordiales desde California. ¿Ok? Muy bien. Gracias Arturo por tu testimonio y felicidades porque bueno, ha de ser una historia de éxito como muchas. Claro. Le mandamos saludos a Tita López, que siempre nos Mi está mamá. viendo. Te Saludos. amo. A Pepe García también, que nos está viendo. Y bueno, A la señora Adriana la también. señora- Sí, a Beto, a Yasmín, que nos están sintonizando desde la oficina. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por estarnos viendo. Y bueno, también tenemos aquí con nosotros a alguien que está apoyando a la asociación, que no tiene mucho que se incorporó con nosotros, está trabajando. Giovanni, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en Justicia Ciudadana. Bueno, yo llego a Justicia Ciudadana. En una ocasión me tocó ver una transmisión en vivo que hablaban sobre las etapas del juicio oral. Entonces yo a partir de aquí me doy cuenta de que es una institución bastante sólida, con muchos valores y en la que yo puedo desarrollar mis habilidades. Cuando yo fui a solicitar informes con la licenciada Melba, me explicó básicamente todo, desde que dan atención al cliente de una asesoría, apoyo psicológico, el banco de alimentos. Entonces para mí fue satisfactorio el saber que estaba en una institución que se basaba no solo en el ámbito jurídico, sino que atendía la razón del problema y las víctimas. Entonces para mí ha sido una experiencia totalmente que me cambió el paradigma de lo que es el derecho, porque
en la facultad nos enseñan mucho esto de que es que como profesionista no debes vincularte sentimentalmente con las personas o no debes mostrar sentimientos cuando tú estás llevando un asunto. Entonces, digo, para muchos es decepcionante decir, bueno, entonces, si mi pasión es atender a las víctimas, darles asesoría y demás, ¿por qué me están limitando a simplemente pasarme en lo jurídico? Entonces, aquí el ver cómo atienden desde la asesoría que nosotros brindamos al usuario y cómo se le da un seguimiento, se le canaliza al área psicológica, ya sea mediación y demás. Entonces esto es bastante enriquecedor para mí el poder decir, bueno, estoy en una institución que no solamente se basa en lo jurídico, sino que también estamos atendiendo las causas del delito y a las personas. Muy bien, Giovanni. Oye, ¿y qué podrías decir que has aprendido hasta ahorita? Tanto como en el sentido humano, como en el sentido jurídico, que también, bueno, te llevas un gran conocimiento en el tema. Claro. Pues desde el punto de vista humano es el no simplemente fijarnos en lo que es, porque muchos abogados dicen, es que tú debes aprender a cobrar así, debes aprender a hacer esto. Ustedes como asociación obviamente no hay ningún costo sobre la asesoría, sobre lo que nosotros, el servicio que estamos dando. Entonces siento que estamos retribuyendo bastante, porque llega gente muy vulnerable que te explica, y para ellos no es fácil llegar y comentarte, pues sabe que fui víctima de una violación, de homicidio, violencia familiar. Para ellos no es fácil, y el llegar y exponerte a ti es tomar responsabilidad, porque las personas llegan a solicitar tu apoyo. Y ya hablando desde un punto de vista más profesional, es el seguimiento desde dar una asesoría y darle una respuesta inmediata al cliente o al usuario, y también poder ir a Casa de Justicia, a las audiencias, al desarrollo, ver cómo ustedes están totalmente metidos en cómo se va a desarrollar una audiencia, el cómo la van a presentar, si hay salidas alternas. Entonces para mí es bastante enriquecedor desde el ámbito académico. Claro. Pues Giovanni, nos gustaría que invitaras a la gente, si así gustas, para que se acerque a nosotros. Claro, los invito a todos los compañeros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de las demás universidades. Si están pensando en dónde realizar su servicio, los invito a Justicia Ciudadana, en el cual van a aprender bastante, y si, como les mencionaba en un momento, si su pasión es ayudar a las personas, creo que esa institución es la mejor opción. Gracias, Giovanni. Melba, Gracias. Pues estamos ya por concluir esta transmisión. Un mensaje que quieras dar. Pues a todos, muchísimas gracias por vernos otra vez. Acuérdense que necesitamos apoyo, donadores, practicantes, prestadores de servicio social. Toda la ayuda es buena. Y bueno, sobre todo para que siga existiendo una asociación como nosotros, que brindamos apoyo gratuito, totalmente gratuito, es muy importante. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer. Gracias. Pues muchas gracias. No sé, un último mensaje para la gente que nos está viendo, que acudan con ustedes. Sí, yo creo que hay que mantener la esperanza, ¿no? De que en efecto, por lo menos podamos disminuir la tasa de violencia, que con eso es importante porque podemos prevenir situaciones más graves en cuanto al delito que sería el feminicidio, ¿no? Así es. Claro. Pues Daniel, muchísimas gracias por habernos por acompañado en invitarme. esta transmisión. Ángel, muchísimas gracias en cabina. Y pues nos vemos el próximo jueves. Estaremos hablando de feminicidio. Estará aquí con nosotros una experta en ese tema. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.